Hola chicos, buenas tardes. Vamos a dar 5 minutitos para que se terminen de conectar nuestros participantes, por favor. En 5 comenzamos, chicos. Hola chicos, buenas tardes. Me presento, soy Magali Aguilar, ejecutivo de CESI Equipos Interferenciales. Es un gusto tenerlos aquí. Para nosotros es un placer que, bueno, un máster como lo es Javier Salazar pueda compartirnos esta charla. Javi, ¿estás por ahí? Hola, sí, por acá estoy. Hola Javi, bueno, pues un gusto tenerte aquí con nosotros. Me gustaría que fueras tú quien te presentara con los chicos. De alguna manera, chicos, nada más algunas indicaciones. Pueden levantar la manita en dado caso de que tengan alguna duda. También de la misma manera pueden estar escribiendo en el chat cualquier pregunta, cualquier duda que tengan. Y bueno, pues nuestro máster nos podrá estar respondiendo cualquier duda sin ningún problema. Javi, el foro es tuyo, aquí estoy para asistirte, cualquier situación que tengas y pues bienvenido. Ok, muchísimas gracias. Gracias a Ceci e Interferenciales por invitarme. Siempre me gusta eh, compartir, pues esto es parte del proceso y del camino de la vida. Me gusta compartir lo que sé y aprender de todos los que estamos aquí presentes y de todo lo que hacemos. Para presentarme, pues lo voy a hacer un poquito corto para aprovechar el tiempo. Primero me gustaría, los que pudieran prender su cámara, me gustaría ver también para conocer un poquito. Vamos a platicar también de lo que hacen, porque así vamos a concentrar más y habilitar más charla en el tema
más nos interesa, pues porque pues prácticamente la charla es la práctica diaria o el uso del láser en la práctica diaria de la rehabilitación, que todos tenemos problemas y pues para eso vamos a buscar soluciones, ¿ok? Pues para presentarme un poquito, pues mi nombre es Javier Salazar, yo soy fisioterapeuta de profesión y de corazón, lo digo siempre. Tengo una maestría administrativa, tengo una maestría de terapia manual ortopédica, tengo un diplomado en piso pélvico, tengo un diplomado en dermatofuncional. Me gusta muchísimo trabajar en la parte de atletas de alto rendimiento. Trabajé 7 años para Liga Mayor, que aquí es primera división en México, creo yo, pero es la liga más alta que hay en Guatemala para el equipo departamental más importante de Guatemala. Por eso es que trabajé suelo pélvico también, porque muchas de las lesiones deportivas se conectan muchísimo con el piso pélvico, ¿verdad? Con la parte del core y área perianal. Entonces, a eso es lo que me dedico. Vamos a platicar un poquito más allá y les puedo compartir todas mis redes para que vean lo que hacemos día con día. Pertenezco a la Asociación de Terapia Manual Instrumental de México, mexicana. Soy vicepresidente también de la Asociación de Fisioterapeutas de Guatemala y pues estamos trabajando en la educación de Guatemala y también en tecnología de alta potencia que viene a revolucionar la fisioterapia. Entiendo y aquí vamos a platicar también. Yo soy de la idea que el ejercicio es muy importante, pero cuando hablamos de procesos crónicos o procesos agudos metabólicos que no están funcionando bien, pues el dar este empujón o este shotazo, le digo yo, un buen shot de energía para prender esos procesos, para modular la inflamación, o sea, nos vienen súper bien y pues vamos a comentar de algunos casos reales también para que conozcan un poquito de esto, ¿ok? Antes de empezar, pues quisiera saber si alguien pudiera platicar un poquito de a qué se dedica o qué es lo que hace, más al área deportiva, posquirúrgica, traumática, que ustedes le dicen eh, ortopédica, ¿verdad? Si tienen también parte de piso pélvico o dermatofuncional. Me gustaría mucho conocer esa parte para saber o a qué se quieren dedicar, ya que dicen aquí que son estudiantes, como a qué se quieren dedicar, para darle un enfoque más importante a esta charla del día de hoy. Pueden utilizar el chat, el micrófono, levantar su mano. Hagamos esto más interactivo. Perfecto, desde Colombia. Muchísimas gracias. Médico osteópata. Como médicos, bueno, en Colombia hay una ley, si no me dejará mentir el médico, que solo los médicos pueden aplicar ondas de choque focales. En países como Guatemala, México, España, también nosotros como fisioterapeutas aplicamos ondas de choque focales que nos van súper bien en el tema de rehabilitación. El área neurológica y ortopedia, súper bien. Dermatofuncional o trauma, perfecto. Creo que ya tenemos una buena base de algunos que han comentado. Si quieren platicar, platiquen. Si quieren poner su cámara también porque me siento solito. Pero vamos a platicar un poquito, ¿ok? Y como a mí me gusta que este tema sea interactivo, pues vamos a platicar. ¿Cuáles son los problemas principales que nos topamos en nuestra práctica diaria como fisioterapeutas? Y cuando me refiero a problemas, es algo que no podamos resolver, o sea, que no podemos resolver solo con ejercicio o, o que nos cuesta ver o tratar con o con solo terapia manual. ¿Cuáles creen ustedes que serían esos problemas? Heridas, súper bien. Ese es un problema básico que a veces en el tema de médicos ortopedistas o neurocirujanos, en el tema de cirugías de columna, nos pasa muchísimo que no nos mandan al paciente porque tiene una herida postquirúrgica, pero también nosotros como fisioterapeutas no le abrimos esa ventana terapéutica al médico en donde les podemos enseñar que nosotros podemos acelerar esos procesos para que la cicatriz sea mucho
se rehabilite de una forma más rápida y que sea más funcional, ¿verdad? Entonces, ese tema es muy importante, lo vamos a platicar. ¿Qué más? Muchos pacientes posquirúrgicos, cicatrices. El tema de cicatriz es muy importante también porque cuando nos topamos con cicatrices hipotróficas, hipertróficas, retráctiles o contráctiles, pues prácticamente tenemos limitación al realizar ejercicio. Entonces, ahí es donde yo les digo que necesitamos ese input de metabolizar o mejorar esa viscoelasticidad de los tejidos, que claro, el ejercicio no lo va a dar, pero no lo va a dar en un tiempo mucho más largo. Entonces, aquí es acortar esos tiempos de rehabilitación. Entonces, signos y síntomas más frecuentes en nuestra práctica diaria son dolor, inflamación, edema, pérdida de movilidad, las adherencias cuando nos llega el paciente. Aquí hablemos con la verdad. Nos llega el paciente un mes después de ser operado de rodilla, de ser operado de hombro, de ser operado de codo. Espero que ya empecemos a cambiar esa cultura. Aquí de la ciudad de donde yo soy, de Guatemala, pues prácticamente nosotros estamos cambiando esa cultura. ¿Por qué? Porque nos acercamos a los médicos y les decimos, oye, nosotros podemos empezar a trabajar a rangos seguros o de forma pasiva o de forma controlada por mecánica, ¿verdad? Movimientos simples, sencillos y básicos que van a evitar edema, movilizar más la inflamación posquirúrgica, aumentar progresivamente los arcos de movilidad y sobre todo evitar las adherencias, ¿sí? Que ese es el problema con el que nos enfrentamos todos los fisioterapeutas, considero, que nos dedicamos a la trauma o a la deportiva. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Si alguien tiene algún signo o síntoma más que nos cueste, súper bien. Mencionaban ahí la parte psicológica. Eso es para todos los pacientes. Un paciente posoperado, un paciente posoperado por una lesión crónica o por un traumatismo. Siento que las dos fases son muy importantes, sin embargo, la actitud del paciente es importante, pero la actitud del fisio con la que recibe al paciente creo que lo vale doble, ¿ok? Ahora, patologías más frecuentes. Cuando hablamos de patologías, pues definitivamente como fisioterapeutas tenemos esa versatilidad. Incluso ya hay subespecialidades que me encanta porque ya nos estamos especializando más, al igual que lo fue la medicina. Antes un médico general hacía todo, ahora ya hay subespecialidades que se dedican específicamente a esas áreas para, pues, no tener margen de error, ¿ok? Entonces, indicaciones terapéuticas o en lo que vamos a trabajar, dolores musculares, articulares, procesos de, pues, lo conocíamos como tendinitis y se sigue conociendo así, pero en realidad, pues, son procesos o tendinopatías, ¿verdad? Contusiones, hematomas, edemas, contracturas musculares, artritis o artrosis, lujaciones, sublujaciones, inflamaciones de la bursa, que son procesos mecánicos que a veces no logramos modificar, ¿verdad? Úlceras o heridas posquirúrgicas, ¿verdad? Dolores neurogénicos, ¿sí? Aparte del dolor mecánico. Y pues todo el tema traumático, ¿verdad? Esguinces, rupturas y todo lo que se pueda asociar a un hecho traumático, ¿va? La atrofia muscular es algo que, ufa, es bien complicado, pero ahora existen equipos que nos ayudan a activar ese uso muscular y que las fibras tanto lentas como rápidas funcionen muchísimo mejor. Bueno, entonces ya conociendo el problema, pues obviamente tenemos que encontrar una solución. Y como les decía, aquí es donde hablamos y decimos, oye, doc, ¿por qué no me lo mandas antes de que cierre la cicatriz? No, porque se puede infectar, porque puede pasar esto, entonces está en el proceso inflamatorio, no se puede mover. Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar como fisioterapeutas y decirle, oye, existen soluciones, no te preocupes. Primero, nosotros vamos a tener el área lo más limpia posible, que tiene que ser así en todos los centros de salud. Obvio, hay un campo o una barrera dérmica que se rompió, pero está cerrada, ¿sí? Y después de las 24 horas ya se puede trabajar. Dependiendo del proceso, hay procesos en donde dejan un back o drenaje, ¿verdad? Pero sin embargo, son zonas seguras, abactéricas, en donde nosotros podemos trabajar. Y ahí es donde nosotros debemos de decir, oye, doc, yo puedo favorecer a que esa inflamación postquirúrgica se vaya mucho más rápido. ¿Por qué? Porque nosotros no nos enfocamos en desinflamar, nosotros nos debemos enfocar a modular la inflamación
abrir esos precursores, ¿verdad? Que van a absorber esos procesos inflamatorios posquirúrgicos o procesos crónicos edematosos, ¿verdad? Para que esto camine mucho más rápido. Yo le digo a los pacientes, la inflamación no es mala, ¿sí? Malo es cuando esta no está controlada, porque la inflamación lleva todos los nutrientes prácticamente, los macrófagos, cromóforos, fibroblastos, ¿verdad? Que van a ayudar a retirar el tejido que está dañado y reparar o crear nuevo tejido. Obvio, entender que es diferente la reparación, ¿verdad? Em, con la regeneración, ¿ok? Porque un tejido se repara, no se regenera. ¿Por qué? Porque cuando decimos reparar es que van a ser células similares, mas no van a ser totalmente iguales. Ahora, cuando hablamos de regenerar, es un tejido totalmente igual que nos lo puede dar la célula madre o la célula MULS, ¿verdad? Entonces es aquí donde desvariamos. Pero hablando específicamente de acelerar estos procesos, nosotros tenemos que modular esa inflamación. ¿Cómo la vamos a modular? Pues prácticamente ahora que vamos a hablar de láser terapia, específicamente me pidieron que hablara del ENVI 5, que en mi práctica clínica también lo tengo por la versatilidad de las características que tiene, que lo vamos a platicar, ¿verdad? Que prácticamente quiero que me digan, ¿quién ha trabajado con láser de baja intensidad? Por favor, levanten su mano, digan yo, digan sí. ¿Quién ha trabajado con láser de baja intensidad? Yo. Perfecto. Sí conocen el láser de baja intensidad algunas personas. Habemos 56. Ok, perfecto. Bajen su manita. Ahora, ¿quiénes han trabajado con láseres de alta intensidad? Láseres de alta intensidad. Salgado, cuéntame qué láser de alta intensidad has tenido a bien trabajar. ¿Conoces los watts de potencia que tiene tu láser? ¿O el tipo de sonda que maneja? Aquí nos dicen desconocemos un poco, claro, está bien. No lo sabemos todo. Vamos trabajándolo poco a poco. Ok, no recuerdas. Es importantísimo siempre conocer qué potencia es la que tiene, cuál es el tipo de sonda que tiene o el haz de luz que maneja y los nanómetros en los que este se maneja, porque así es donde vemos en qué tejido va a ser mucho más efectivo nuestro láser, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de láser, pues prácticamente es luz amplificada estimulada por la emisión de radiación, es un acrónimo, ¿verdad? Una terapia física que utiliza la luz para potenciar y acelerar el proceso de curación del organismo. Si se dan cuenta, dice acelerar el proceso, ¿sí? Y también podemos potenciarlo. ¿Cuándo necesitamos acelerarlo? Pues es un proceso que está parado, que no camina. Una herida, por ejemplo, sabemos que lo normal, cuando hay una lesión dérmica, en 7 días tendría que estar totalmente cerrada, ¿sí? Cuando ya hay una lesión subdérmica, hablamos desde los 12 días hasta los 15 días máximo. Pero cuando estos días o no conocemos los tiempos correctos, ¿verdad? Y seguimos viendo una herida que no ha cicatrizado por 21 días, decimos, esta ya es una herida o una lesión patológica. ¿Sí? Tenemos que activar ese proceso o acelerar ese proceso. ¿Sí? Y en casos de atletas de alto rendimiento que tienen heridas o algo, tenemos que potenciar esos procesos para que sean muchísimo más cortos, ¿ok? Entonces, prácticamente es un rayo láser que transmite energía luminosa, que ésta se transforma en forma de un fotón a la piel, ¿sí? Estos fotones se difunden a los tejidos y desencadenan muchas interacciones con el cromóforo. Si no sabemos qué es el cromóforo, pues prácticamente el cromóforo es una célula en forma de átomo que se encuentra en la mitocondria, ¿ok? Y este es encargado de absorber la luz. ¿Cuál es la luz que nos mantiene vivos? El sol, ¿sí?
A través de esta energía, nosotros podemos metabolizar todo nuestro ATP, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos luz para poder funcionar, ¿sí? Metabolizamos a través de la vitamina D que absorbemos, metabolizamos calcio, metabolizamos ATP, ¿ok? Entonces, sin eso no podemos funcionar, ¿va? Entonces, yo cuando les explico a los pacientes es, mire, el láser es como tomar la luz del sol, por así decirlo, enfocarla en un punto pequeño y transmitirle toda esa energía de forma segura a un punto, acelerando el proceso metabólico de autorreparación. ¿Ok? Espero que veamos claros. Si tienen alguna duda, igual podemos parar ahí, o si tienen algún comentario, igual. Hay diferentes tipos de diodos o tipos de láseres, ¿ok? Láseres que van desde láser de gas, ¿sí? Que se maneja en los 10.600 nanómetros, que los nanómetros es el haz de luz, ¿verdad? De energía que se transmite en esa sonda. Láser en estado sólido, ¿verdad? Que va en los 1064 nanómetros. Y los láseres de diodo, que estos se van a encargar más de ser los tipos terapéuticos para físicos, ¿sí? Porque si hablamos de un láser de gas, estamos hablando de uno de tipo CO2 o uno de argón, que sirven para las cirugías oculares, ¿verdad? En cambio, los láseres de diodo, pues son de tipo infrarrojo, son semiconductores, ¿verdad? Y trabajan en diferentes nanómetros, desde los 780 hasta los 910 o 980 nanómetros y algunos hasta los 1064. ¿Para qué nos sirve saber los nanómetros? ¿Por qué? Porque está comprobado que dependiendo de los nanómetros que tenga nuestra sonda, ¿ok? Así va a ser la estimulación de los tejidos. Tejidos más ricos en agua, tejidos más ricos en colágeno, colágeno denso, colágeno fibroso o liviano, y también algunos, también hueso, ¿ok? Que también tiene tipos de colágeno. Ahora, para separar esto, pues ya sabemos que tenemos la nanometría en la que funciona la sonda, ¿ok? No es lo mismo que la potencia. Que tengamos una sonda de 980 nanómetros no quiere decir que sea un láser de alta intensidad, ¿sí? Hay sondas de 980 nanómetros y de 720, así, que trabajan a los 450 miliwatts o 200 miliwatts, ¿verdad? Esos son clase 3B, ¿ok? ¿Cómo sabemos qué tipo de sonda tenemos? Pues prácticamente todas las sondas deben de tener su indicador ahí y mostrar la potencia en la que trabajan y los nanómetros del diodo, ¿ok? Después tenemos los láseres de alta potencia, ¿verdad? El High Power Laser, que este va por mayor a los 500 miliwatts. Estos son láseres de tipo 4 o clase 4. Y tenemos también láseres de alta intensidad, ¿verdad? Pero que van a partir de los 15.000 watts por centímetro cuadrado. Estos se consideran clase 4 y tienen mucho poder. Entonces, la característica de estos que están aquí de baja potencia es que pueden transmitir la misma energía que uno de alta potencia. La diferencia de trabajar con las potencias es la siguiente, y aquí es donde viene lo bonito de los láseres de alta potencia, es que para administrar la misma cantidad de julios, que hablando de, ejemplo, 20 julios por centímetro cuadrado, yo necesito en un láser de alta potencia 1,5 minutos por punto, a diferencia del láser de alta intensidad. Si hablamos uno por arriba de los 500 miliwatts que se manejan en los 1 o 2 miliwatts, yo necesito, 1 o 2 watts, yo necesito entre 20 a 40 segundos para transmitir 20 julios en un solo punto. Y cuando hablamos de láseres de 15 miliwatts, literal, ya no hay medida. ¿En qué sentido o a qué me refiero con esto? Que prácticamente yo necesito 4 segundos, bueno, sí, podríamos hacerlo en segundos, pero lo vamos a hacer en minutos mejor. Yo necesito 4 minutos para transmitir 20 julios, perdón, en áreas de 200 centímetros cuadrados. O sea, literal, en 4 minutos voy a administrar 20 julios por punto en un área de 200 centímetros cuadrados. Entonces, ahí me entienden la relación. Prácticamente es la regla de menos y más. ¿Qué quiere decir? Que entre menos potencia, yo necesito mayor exposición a la luz para transmitir la energía correcta.
Y entre mayor potencia, obviamente yo necesito menor exposición a la luz para transmitir la energía que yo deseo, ya sea para un efecto analgésico, ya sea para un efecto modulador de la inflamación, ¿verdad? O un acelerador metabólico. Espero que me vayan entendiendo hasta acá, porque esto es lo más importante para entender cuándo, dónde y por qué voy a aplicar un láser de alta intensidad, ¿ok? Entonces, si nos podemos a comparar, es aquí donde decimos costos-beneficios. ¿Qué tenemos? Si tenemos un alto flujo y necesitamos cubrir una rodilla en donde necesitamos prácticamente 100 centímetros cuadrados, ¿verdad? Es un área grande, ¿verdad? O démosle 20 centímetros cuadrados y necesitamos 1 minuto con 40 segundos para aplicar 20 julios por un proceso de aceleración metabólica o bioestimulante o fotobiomodulador, pues prácticamente estamos diciendo que nos vamos a tardar 1 hora y 30 para pasar esa energía. Entonces, los láseres de baja potencia tratamos de trabajarlo solo en ciertos puntitos, pero cuando hablamos de un láser de alta potencia, podemos tener flujos altos, ¿verdad? O sea, muchos pacientes aplicando el menor tiempo posible el equipo. ¿Para qué queremos aplicar el menor tiempo posible? Yo siempre digo, no me gusta tener mucho tiempo al paciente en camilla. ¿Por qué? Porque ese tiempo lo aprovecho para metabolizar lo que ya ingresé de energía. Yo ingresé mis 20 julios, mis 40 julios por centímetros cuadrados. Me tardo más o menos 4 o 8 minutos, ¿sí? Y luego vamos a trabajar ejercicios y modulaciones, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso. Reducir tiempo. Eso es la alta potencia. Reducir tiempos en camilla para trabajar mucha movilidad o incluso el láser de alta potencia se puede trabajar en movilidad. Justo acabamos de dar con Ignacio un taller ahí de cómo se trabaja, un fisioterapeuta español, cómo se puede trabajar láseres de alta intensidad con movilidad, que va súper bien por efectos de mecanotransducción para los tejidos, ¿ok? Vamos, entonces, específicamente hablando de métodos de ASA láser, del ENFI 5, pues prácticamente tenemos modalidades de emisión, que es una emisión continua, que la continua puede variar entre pulsada, ¿sí? O continua, o una emisión frecuenciada, así se le puede llamar. ¿Qué quiere decir? Que si vamos a los principios básicos de electroterapia, cuando hablamos de emisión continua, es que sube, encendemos el equipo y se mantiene todo el tiempo, ¿sí? Y cuando hablamos de la emisión cortada o frecuenciada, quiere decir que lo que hace es cortar la frecuencia. Entonces, sube el pico, se mantiene, lo corta, baja, sube, se mantiene, lo corta, baja. Entonces, ¿esto se puede hacer con este equipo? Claro, se puede hacer. ¿Por qué? Necesito continuo para procesos subagudos crónicos y necesito frecuenciada o cortada para procesos agudos, ¿ok? Para no lograr un efecto térmico. Ahora, cuando hablamos de una emisión pulsada, que este es el efecto de MLS que tiene los equipos de ASA láser, hablamos de que tiene picos de frecuencia, que ahorita vamos a entenderlos. Entonces, miren, yo explicándole las imágenes, se me olvidó que aquí tenía esto. Entonces, prácticamente este es el haz continuo, ¿sí? Este es el interrumpido o pulsado, ¿verdad? Que sube la frecuencia, baja, se desconecta, sube, baja, se desconecta. Y esta es la emisión pulsada, que quiere decir que no se mantiene de forma continua, pero tira picos de frecuencia cortos, pero altos, para hacerlo mucho más profundo, ¿ok? Entonces, la emisión cortada no es lo mismo que la pulsada pura, ¿ok? Aquí es donde tenemos que diferenciarlo, porque la pulsada es tirar esos picos de frecuencia manteniendo una corriente continua o cortada o interrumpida para tirar estos picos de frecuencia para hacerlo más potente en su profundidad y en sus efectos. ¿Vamos claros hasta acá? Espero que sí. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanlo al chat, ¿va? Ahora, ¿qué pasa con las longitudes de onda? Cuando hablamos de longitudes de onda, hablamos de UV, que son ultravioleta, y los IR, que son infrarrojos. ¿Qué quiere decir? Por debajo de los 600 nanómetros, ¿sí? Nosotros vamos a hablar que es una luz visible. Y por arriba de esto es una luz invisible, infrarroja, ¿ok?
tiene diferentes efectos. Una es más superficial y la otra es más profunda porque actúa directamente sobre el cromóforo. La melanina también. Otros solo actúan sobre melanina. Y aquí es donde hablamos. En el mercado existen muchísimos equipos. Existen muchísimos equipos, pero es aquí donde nosotros tenemos que ver qué es lo que necesitamos, acorde a nuestras necesidades, ¿verdad? Hay equipos que se mantienen en baja potencia, pero obviamente necesitamos más tiempo de exposición a la luz para emitir una energía que nos va a favorecer los efectos fisiológicos que queremos. Hay otros equipos que son súper térmicos que no son malos, también son muy buenos, ¿verdad? Porque mantienen esa viscoelasticidad. Y hay equipos como el efecto de la MLS del asa láser, que lo que hace es mezclar estas frecuencias para mantener una energía de buena calidad. Y esa energía de buena calidad me va a dar seguridad, facilidad de manejo, ¿sí? Y efectos terapéuticos notables. Y cuando les digo notables, es notables desde la primera sesión. ¿Sí? Porque la exposición de la luz al tejido diana o al tejido que estoy trabajando, tiene que generar un efecto fisiológico instantáneo, ¿ok? Que es la modulación del dolor. ¿Listo? Entonces, aquí es donde yo les digo que mantiene una luz continua y estos picos de frecuencia que está patentado por ASA Láser, ¿verdad? Aquí está justamente la línea de la patente y ellos dicen, es tan eficaz como un láser de alta potencia por los picos de frecuencia, ¿verdad? Y esos picos de frecuencia que se mantienen cortados hace que no eleve la temperatura demasiado, ¿verdad? Entonces, lo hace tan seguro como un láser de baja potencia. La emisión pulsada, aquí tenemos, esta es otra característica importante, que tenemos dos diodos, ¿ok? Entonces tenemos una emisión pulsada de 905 nanómetros y una emisión continua de 808 nanómetros. Cuando hablamos de esta patente, hablamos que esta luz va a ser sincronizada porque el dispositivo emite la luz de manera que la energía del láser se aplica simultáneamente con fuentes separadas del área de tratamiento. O sea, tira picos en ese mismo diodo, tira picos de frecuencia para afectar diferentes tejidos a diferentes profundidades, ¿sí? Y la primera y la segunda forma de energía, pues obviamente se unen para superponer especialmente mayor parte de la longitud de onda para que este láser pues actúe en el área de tratamiento que nosotros queremos trabajar. Esto es un poquito de lo que ya les expliqué, ¿verdad? Que trabaja sobre la modulación, pero aquí tenemos dos tipos de trabajo, ¿sí? Cuando trabajamos en el modo FPW o la modulación FPW, va a combinar, ¿sí? Va a hacer una combinación y sincronización de la sonda o del diodo de 808 nanómetros, que se mantiene así interrumpido, y va a meter el diodo de los 905 nanómetros, ¿verdad? De forma pulsada, ¿va? Y cuando la trabajamos en modulación CPW, ¿ok? Aquí hacemos una combinación sincronizada, pero si se dan cuenta, hace picos de frecuencia con la de 905 nanómetros, pero mantiene un haz continuo de 905 nanómetros. Ahora, con lo que les expliqué anteriormente, ¿sí? Donde trabajarían esta modalidad o modulación de láser láser y donde trabajarían esta modalidad. Hay procesos agudos, subagudos y crónicos. Hablemos del agudo y del crónico. ¿Dónde trabajarían con modulación interrumpida y dónde trabajarían con modulación continua? La continua, en este caso, Dania, sería para un proceso crónico, ¿sí? Y la pulsada sería para un proceso agudo.
¿Ok? ¿Por qué pulsada? Porque aquí hago que el láser no sea térmico, no levante la temperatura. Claro, ASA Láser tiene control de temperatura con esta modulación pulsada o con esta emisión pulsada, porque mantiene picos de frecuencia altos, si se dan cuenta que son estos con la sonda de 808 nanómetros, ¿verdad? Pero lo que hace es que no eleven la temperatura, porque son pulsos muy cortos, pero se hacen que penetre bastante en el tejido. Perfecto, muy bien. Ahí nos puso Ariela, modulación interrumpida en agudo. Perfecto. Vamos muy bien. Entonces, si tienen alguna otra duda, me dicen, ¿ok? Cuando vamos a trabajar áreas de tratamiento específico, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta ciertos factores y factores importantes que son el área de tratamiento, que lo voy a medir en centímetros cuadrados, ya saben, el largo por el ancho multiplicado, me va a sacar los centímetros cuadrados de mi área de tratamiento, ¿verdad? Y ahí es donde yo puedo transmitir o representar los julios que quiero transmitirle a mi paciente. Obviamente va a ser según el proceso, si es agudo, continuo o crónico, ¿ya? Y también la parte de el fototipo de piel, ¿sí? El fototipo es súper importante si voy a trabajar en continuo, en interrumpido, en pulsado o en ciertas emisiones. Y lo vamos a platicar, ¿ok? Entonces, en modalidad de emisión, pues prácticamente es importante recordar que un aumento de la temperatura de la piel a más de 43 grados centígrados no causa daño térmico, pero tampoco es terapéutico en lo absoluto, ya que puede inhibir ciertas reacciones biológicas en lugar de estimularlas, ¿va? Entonces aquí es lo que yo les decía, modular la inflamación, ¿va? Y un efecto fuerte térmico, pues no va a significar alto rendimiento. Ojo, cuando necesitemos mejorar esa viscoelasticidad del tejido, pues el efecto térmico también nos va bien, pero manejarlo entre los 40, 42 grados centígrados y no más, ¿va? Aquí dice, ¿cómo afectarían estas modulaciones en pacientes con diabetes? Bueno, en mi experiencia, y vamos a mostrar, creo que traje un pie diabético acá, de los que trabajamos. Cuando hay amputaciones en artejos de pie diabético o cuando hay heridas abiertas en pie diabético o unas úlceras por presión, pues obviamente nosotros tenemos que modular el proceso. Recordemos que los picos de insulina, ¿sí? En pacientes diabéticos hacen que se frene el cierre plaquetario. Entonces, aquí es donde nosotros modulamos la inflamación, ¿sí? Porque en este caso no hay, aumentamos el riego sanguíneo o la angiogénesis para que la herida tenga flujo y pueda acelerar ese proceso. Si ustedes han visto pies diabéticos o han trabajado con pies diabéticos amputados, se dan cuenta que la herida está sangrante, la zona está inflamada, ¿verdad? Y no puede modular ese proceso inflamatorio. Entonces, al modularlo, nosotros lo que hacemos es deprimir la inflamación, aumentar el proceso de angiogénesis y acelerar el proceso, obviamente, de reparación del tejido. Como les digo yo a todos los pacientes, esta herida pálida no es normal, tiene que ser rojo cereza. Así les digo, rojo cereza es porque está vascularizado, ¿sí? Igual tenemos que ir controlando el proceso de granulación. No sé si respondí tu pregunta, Dania, me lo vas contando, ¿va? Ahora, los tipos de longitudes de agua, ¿verdad? Perdón, de sonda, ¿sí? Entre los 808 nanómetros y 905 nanómetros tienen la penetración óptima para poder trabajar, ¿ok? ¿Por qué? Porque un tipo de sonda que se mantiene entre los 880 nanómetros me va a trabajar mucho sobre los tejidos ricos en agua, ¿verdad? Y los 900 también me puede trabajar, si se dan cuenta ahí, sobre otros tipos de tejido ricos en colágeno, ¿verdad? O que tengan componente calcio, ¿sí? Una cosa importante que les digo, el láser no, bueno, el láser, las ondas de choque, pues no van a deshacer un espolón,
¿sí? Ni una calcificación. Solo modulan los procesos inflamatorios para que los macrófagos en su proceso de rehabilitación puedan eliminar esta calcificación. Entonces, pues, hay estudios muy bonitos sobre eso. Qué bueno que te quedó claro, Dania. Cualquier duda, igual me vas contando. Ahora, cuando hablamos del MLS, ¿verdad? Que es un láser de alta intensidad, ¿sí? Que este se mantiene, la potencia es de 1 watt continuo con picos de 25 watts, ¿sí? Entonces, aquí se mantiene en una corriente continua de 1 watt, no va a ser térmica esa zona, y va a tirar picos de 25, que lo que va a hacer es que penetren mucho más rápido en el tejido, sin provocar un efecto térmico. ¿Cuándo necesito o cuándo no necesito provocar un efecto térmico? ¿Será que un paciente con pérdida de sensibilidad tiene que tener este efecto muy controlado? Claro. Un paciente diabético con una neuropatía, también tengo, no puedo jugar tanto con las temperaturas ahí. Entonces, un láser como el MLS me va súper bien en todos los procesos postraumáticos o postquirúrgicos. Ustedes que me imagino han tratado a muchos pacientes de este tipo, se dan cuenta que todo paciente postquirúrgico donde tiene una herida abierta, pues obviamente va a tener pérdida de sensibilidad en ciertas zonas. ¿Por qué? Porque al cortar el tejido, pues obviamente pasan trayendo terminaciones libres, ¿verdad? Que van a inhibir el dolor y la sensibilidad. ¿Va? Aquí les traigo un poquito, espero que se puedan ver los videos, de la facilidad en la dosificación, ¿verdad? Tenemos que escoger el área de tratamiento. Vamos a escoger el área, la potencia y el tiempo en la que vamos a trabajar. Y los julios me los va a modular solo el equipo, ¿ya? ¿Por qué? Porque le voy a poner yo si es en una fase aguda, si es en una fase subaguda o crónica, escojo el fototipo de piel y prácticamente ya me escoge. Hay opciones en donde yo puedo modular directamente el tiempo, que me encanta también cuando lo quiero hacer muy específico. ¿Cuándo hago estas modulaciones yo para hacerlo muy específico? Pacientes diabéticos, pacientes neuropáticos, heridas muy complicadas, úlceras por decúbito. Prefiero hacer yo la dosificación correcta y que no me la haga el equipo para pasar la energía que quiero pasar por centímetro cuadrado. Eso me asegura que el tratamiento sea súper eficaz. Entonces, esa es la versatilidad que tienen estos equipos. Prácticamente que tengan efectos fotobiomoduladores de fácil absorción, ¿sí? Y de corto tiempo de aplicación, ¿ya? Cubriendo áreas grandes. Son fotografías mías igual. Este es el manípulo, ¿verdad? Que cuenta con el diodo. Se puede trabajar de una forma distal o se puede trabajar, me gusta también esta parte, que se puede trabajar directamente. ¿Por qué trabajar de una forma directa? Prácticamente lo voy a hacer para evitar el efecto de refracción, porque siempre cuando lo trabajo de una forma indirecta hay un efecto de refracción, más en las pieles blancas. La luz se refracta y lo que pasa es que pues no va a absorber la totalidad de la energía que yo estoy emitiendo. En cambio, al tener este manípulo de contacto, yo estoy emitiendo la cantidad que puse en el equipo a través de los tejidos porque está en contacto directo, ¿ok? Entonces, ¿qué nos permite sincronizar estas frecuencias de 808 nanómetros y una luz pulsada de 905 nanómetros? Pues prácticamente entre los efectos sinérgicos que tenemos en absoluta seguridad, por no tener un efecto hipertérmico, es alivio del dolor, rigidez muscular, articular, dolor artrítico, ¿verdad? Espasmos musculares, a nivel de esguinces menores, ¿verdad? Modular la inflamación, aumento temporal de la circulación sanguínea local, que es lo que estábamos hablando a nivel de heridas, cicatrices, úlceras por decúbito o pacientes diabéticos, ¿verdad? Y prácticamente ese efecto de inhibición muscular. La pieza de mano, si ustedes cuentan igual con algún otro tipo de láser de baja potencia, pues cuenta con una pieza de mano que tiene que estar en contacto o de forma distal para el tema de heridas. Sí, es de fácil aplicación, hay modalidades. En el caso de, si conocen láseres de alta potencia, hay láseres que mantienen su potencia continua. No puedo quedarme quieto. En el caso del láser de asa láser, sí puedo trabajar de forma puntual o puedo trabajar en forma de barrido, ¿ok? Y puedo tener un efecto global si utilizo el Charlie, que es un aditamento adicional que trae este equipo, que lo que me hace es, en una forma estática, cubrir
y modular todo el dolor de un área mucho más grande, porque el Charlie trae 3 diodos que emiten esta luz pulsada para abarcar un área mucho más grande. Aquí está la modalidad de puntos que justamente el manípulo, espérate que me traigan el manípulo. ¿Me pasan el manípulo del láser? Pásame el láser. El manípulo de láser, pues trae el área en centímetros cuadrados que voy a trabajar y voy a trabajar por puntos, ¿ok? Entonces, este me cubre un área de 5 centímetros cuadrados, ¿ok? Y después puedo trabajar en una modalidad de escaneo en forma de barrido, ¿ok? Ahorita les voy a mostrar. Gracias. Este es mi láser, para que vean que también tenemos este láser. Pues prácticamente es de fácil manipulación, ¿verdad? Aquí tengo el botón de encendido y aquí tengo el diodo. El diodo está por dentro, pero tengo un cristal que protege al diodo y prácticamente lo puedo trabajar de forma distal o lo puedo trabajar en total contacto para romper la ley de refracción, ¿va? Este es el Charlie que les digo, es un área más grande, cubre 20 centímetros cuadrados, ¿ok? Estas son pruebas que se hacen con termógrafos que nos hacen ver que sí puede elevar la temperatura localizada del punto, pero de una forma segura. La absorción, pues sabemos que es por cascada, y aquí es donde vemos la parte de la refracción, ¿verdad? Cuando tendemos a trabajar a distancia, pues prácticamente la energía que está saliendo del equipo no es la misma que ingresa, por la ley de refracción, que es más en pieles claras, obviamente. Y aquí tenemos mucho más absorción por tener el manípulo totalmente adherido a la piel. Tenemos que tener cuidado igual con la trayectoria. Esto es algo que siempre manejo yo en las certificaciones que manejamos de alta potencia. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar el tejido de Ana, ¿sí? De nada me sirve trabajar tejidos en los que estos, pues prácticamente no están afectados. Y tenemos que ver estas ventanas ópticas para poder trabajar, como trabajar una bursa subacromio subdeltoidea, trabajar una corredera bicipital, ¿verdad? Hacer esas movilizaciones que podemos jugar en el caso de hombro con rotaciones internas, externas, ¿verdad? Valoración para poder trabajar sobre el tejido que está lesionado, ¿ok? Y prácticamente, pues ya venimos con dosificaciones terapéuticas exactas, ¿verdad? Aquí hay una pregunta, dice protocolo para úlceras por decúbito. Este protocolo va a ser según la cronicidad de esta úlcera. Siempre, siempre, siempre. Y cómo el tejido está, ¿sí? Porque si tiene fibrina, si la fibrina es densa, si la fibrina ¿cómo se llama? Es de contorno o de espesor parcial, ¿ok? O si la fibrina es de mala calidad y ya formó una adherencia, ¿sí? Todo esto tiene que ver, porque tenemos que manejar la parte de debridación para poder activar el proceso. Pero siempre el láser, como protocolo en una úlcera por decúbito, va a buscar la activación de proceso de granulación, ¿ok? Que en este caso está parado. Primero, mi consejo inicial para ti es que no esté infectada, obviamente. De preferencia, controlar la infección antes de hacer cualquier tratamiento, en nuestro caso, desde el punto de vista de fisioterapia, ¿va? Y ya empezar a observar la herida. Herida que no está granulada, que tiene algunos puntos o algunas zonas con necrosis, ¿verdad? No puedo empezar a activar yo un proceso de granulación si hay tejido necrótico, ¿ok? Tengo que liberar eso, tengo que liberar fibrina densa, y empezar el proceso de activación, porque este proceso angiogénico que me produce el láser, ¿verdad? Y de modulación de inflamación va a hacer que la fibrina sea de mejor calidad, ¿sí? La fibrina, que tiene toda esa proteína que nos ayuda a cicatrizar el tejido, obviamente va a ser de mucho mejor calidad. Y tú lo vas a ver. Si has usado láser de baja intensidad, se ven efectos, y con uno de tipo MLS de alta intensidad se ven efectos mucho más rápidos, ¿ok? Pero siempre modular el proceso inflamatorio. Si tiene proceso infeccioso, obviamente no, ¿verdad? Y modular esa parte.
Hay efectos bactericidas de láser, que muchos lo hablan, ¿verdad? Pero yo prefiero tener un manto limpio, ¿verdad? En mi caso y a mi experiencia, y te muestro las heridas, ¿verdad? Porque veo que los procesos son mucho más rápidos, ¿va? Aquí tenemos los efectos fotoquímicos, el efecto fototérmico y el efecto fotomecánico al trabajar con movilidades de tejido y con mecanorreceptores, receptores de la luz, ¿ok? Entonces la longitud de onda de 808 nanómetros me va a incrementar, obviamente significativamente, la actividad de la cadena respiratoria mitocondrial que cae en el pico de absorción secundario del citocromo oxidasa, ¿sí? Aquí también activamos el citocito C, ¿verdad? Que sí nos va a ayudar a activar estos procesos metabólicos. Y el de 905, pues activa los complejos de la cadena respiratoria mitocondrial 1, 2, 3 y 4 y el succinato deshidrogenasa, ¿ok? Que son los metabolizadores iniciales para el proceso de reparación. Después ya tenemos toda la parte del efecto fototérmico que va a ir con la rapidez de las reacciones bioquímicas, el metabolismo del tejido, obviamente, va a provocar una vasodilatación moderada, pero yo más que moderada, le diría totalmente controlada, ¿ok? Entonces, eso es lo que más queremos lograr, un efecto controlado, ¿sí? También vamos a tener un decrecimiento de la viscosidad del tejido, ¿verdad? Tenemos que hacerlo más viscoelástico, menos rígido, ¿ok? Eso es lo que hace que, pues, a nivel intersticial haya mejor recorrido de toda esta parte de linfa, la parte de los macrófagos en su retorno, ¿ok? Entonces, tenemos que favorecer todos estos procesos. Después tenemos el efecto también fotomecánico que viene después del fototérmico, ¿verdad? Que este es indirecto, ¿sí? ¿Por qué es indirecto? Porque la generación de estos efectos mecánicos no destructivos por deformación, sino que son activados por la movilización de estas estructuras, ¿sí? Creando un crecimiento y diferenciación de células, síntesis de proteínas y también producción de otras proteínas que nos ayudan a metabolizar, ¿sí? Lo que buscamos aquí, como en todo tejido lesionado, tanto tisular como musculoesquelético, ¿ok? Es una homeostasis, ¿sí? Y para los que no saben qué es la homeostasis celular, pues prácticamente es, como se los explico a mis pacientes, un jardín de niños en donde los niños están corriendo para todos lados, ¿ok? Están en pérdida de la homeostasis. Y si nosotros venimos y les decimos a los niños que se agarren de las manos y empiecen a correr en ruedita, es buscar esa homeostasis celular, que todos los tejidos funcionen o vayan para el mismo lado. ¿Ok? Entonces, los objetivos específicos demostrados totalmente y en los estudios que muestran de asa láser son sobre la inflamación, sobre el músculo, sobre el nervio, obviamente, en su vaso nervorum y el nervi nervorum, sobre los tejidos dañados en forma de las lesiones tisulares y obviamente sobre el edema. ¿Ok? ¿Por qué por el edema? Porque podemos modular los factores inflamatorios. Aquí, pues prácticamente solo vamos a hablar un poquito del efecto antiedematoso, pero más que el efecto antiedematoso es el modulador, ¿ok? Y sus efectos analgésicos. Recuerden, al quitar presión intratisular, ¿verdad? O de tejidos intersticiales, obviamente las terminaciones libres y los mecanorreceptores van a trabajar de forma mejor y no irritativa, provocando automáticamente analgesia, ¿va? En la atrofia muscular, ahí me hablaban también del tema de atrofia muscular, también el desuso, a través del efecto MLS podemos activar proteínas que ayudan y están relacionadas con la promoción de la miogénesis, ¿verdad? Y por tanto, obviamente, recuperar esas fibras musculares dañadas, que son importantes para atletas de alto rendimiento, pacientes posoperados de cruzado, menisco, pacientes también con bloqueos musculares artrogénicos, ¿verdad? Entonces, aquí definitivamente, si nos podemos hablar de efectos, son muchísimos, ¿va? Síntesis de proteína que pues no me voy a enfocar muchísimo, pero aquí están los estudios en donde pueden verificar, ¿verdad? Cómo a través de la axonogénesis
podemos favorecer todos estos procesos de reparación y de restauración de fibras nerviosas, ¿ok? Antes, cuando yo estudiaba, decían, no sé si ustedes lo escucharon también, pero decían que el tejido nervioso no se repara. Y claro, puede llegar a repararse, sino como una lesión nerviosa puede llegar a crear nuevas conexiones neurales y poder llegar a una compensación. Claro que se puede. Obviamente no va a ser a un mismo ritmo de una fibra muscular, pero obviamente sí va a tener un proceso. Y si nosotros lo metabolizamos con láser y con otras corrientes que podemos utilizar, pues obviamente vamos a tener un efecto más potenciado. Aquí también podemos hablar de los fibroblastos, ¿verdad? Y la reparación tisular, de cómo ayuda a mejorar el colágeno denso. Y aquí ya son algunos casos que nosotros hemos trabajado y les voy a comentar. Y si ustedes tienen alguno asociado, también podemos platicar de cómo se trabajó, ¿ok? Aquí dice, entonces el láser podría ayudar en una lesión de nervio por inyección en raque por alguna cirugía. Claro, podría apoyarnos muchísimo. Obviamente, tenemos que hacer terapia o ahorita hablamos de toda la parte de fisioterapia multimodal o tratamientos multimodales en donde a través de láser, técnicas de neurodinamia, modulación, ejercicio, ¿verdad? Neuromodulación a través de electroterapia, podemos ayudar a estimular esas fibras nerviosas, ya sea por una inyección de raquis por alguna cirugía, por ejemplo, una cesárea. Tengo una paciente que le acaban de hacer una histerectomía, el anestesiólogo provocó un daño a nivel de eso, se trabajó con láser, se mezcló también con neuromodulación y logramos que la señora pudiera recuperar la sensibilidad a nivel torácica porque la tenía. Ahorita estamos luchando también porque la paciente tuvo otra lesión anexa a la columna que provocó un daño a nivel de piso pélvico, provocando incontinencia urinaria por urgencia y también incontinencia fecal por insensibilidad. Entonces, estamos trabajándolo ahora. Justamente es un caso real, doña Yolanda, que la adoro. Estamos modulando, ya logramos sensibilidad a nivel del abdomen. Ella sentía el famoso cinturón, ¿verdad? Que ustedes, si tienen pacientes de este tipo, la paciente dice, es que de aquí, en esta zona torácica, no siento, por debajo de la última costilla, ¿verdad? No siento como que si me cortaron, ¿ok? Pero después de esa línea sí sienten. Entonces es como ese proceso de decir, ok, vamos a empezar a trabajar, vamos a neuromodular, aplicamos láser de alta intensidad, aplicamos neuromodulación y logramos que ya sintiera. Ya mejoró la micción igual y todo, pero es multimodal. Cuando hablamos de estos tipos de lesiones, obviamente son tratamientos multimodales. En neuropraxia del nervio radial, para mí, de cajón, va láser de alta intensidad, totalmente. ¿Sí? Podemos neuromodular con corrientes bifásicas con componentes galvánicos, también nos va súper bien para neuromodular ahí, y aplicando láser, o sea, en combinación, y tus efectos se van a producir muchísimo, muchísimo bien. En lesiones del predicador, mano en garra, mano caída, ¿verdad? Tengo un paciente que igual si me siguen en redes después, lo publicamos y vemos cómo trabajamos con láser, trabajamos con neuromodulación y también trabajamos la parte de ejercicio terapéutico con el Wireless Pro. Yo sé que no es charla de Wireless Pro, pero el Wireless Pro me gusta muchísimo porque tiene la parte de pie caído para trabajar en marcha, que me gusta mucho trabajar en mano también, porque cuando yo le pido un impulso en los agarres, pues obviamente trabajo a nivel de extensores, a nivel de flexores, y pues ya me hace el agarre a condición que yo voy presionando el aplicador. Espero haya resuelto tu duda, pero sí me ayuda muchísimo en la parte de la estimulación del vaso nervorum y nervinervorum, que son estructuras importantes en la neuropraxia del nervio radial o mediano o cubital. ¿Ok? También para un síndrome torácico. Ufa, nos va súper bien. ¿Ok? Perdón, les decía, este paciente, perdón que me emocione, pero me gusta muchísimo esta parte. Tenemos esta parte, este es un paciente que vino con nosotros, lo asaltaron en su casa, lo llegaron a asaltar, ¿verdad? A robar prácticamente con un machete. Entonces, él sostuvo el machete prácticamente y al momento de que del ladrón se lo quitó, ¿verdad? Cortó todos los tendones, los flexores profundos de los dedos. Entonces, tuvieron que hacer una tenorrafia, pero el problema es que este paciente me vino de hospital público, en donde si ven la herida,
tiene tejido necrótico, la mano, la ven, está inflamadísima y ya tenía un mes de evolución. Aquí es donde llamamos o le decimos, hay una herida patológica. No se puede. O sea, no podemos tener este tejido y esta inflamación en un paciente después del mes. Es imposible. ¿Ok? Entonces aquí había un proceso metabólico parado, había mucho edema, lo que provocaba mucha inflamación, lo que provocaba que no llegaran los nutrientes específicos. Entonces tocó modular inflamación desde zonas linfáticas, ¿va? Se moduló inflamación, el láser totalmente de cajón, obviamente, y de aquí para acá hay 7 días de diferencia. Entonces, a él le tomó un mes, 7 días, por así decirlo, terminar el proceso de cicatrización, pero conmigo se tomó 7 días de tener una mano totalmente cicatrizada, libre de cualquier ingreso de bacteria. ¿Ok? Este caso me encantó. Este es un caso que ustedes ven ahí la herida totalmente insignificante y dice uno, ufa, pues va a cerrar súper así en 5 o 7 días, va a cerrar. Y no, este es un paciente que venía con 4 meses de evolución de esa herida por insuficiencia venosa. Entonces, si se dan cuenta las angiectasias que hay aquí, ¿verdad? Todo este proceso, esta heridita uno dice, pues no va a provocar nada, pero puede llegar a una amputación de pie. ¿Ok? Lo estaban controlando con cremas, lo estaban controlando con movimiento, incluso le pusieron un back ahí para hacer una presión negativa y no funcionó. Entonces empezamos a modular con láser de alta intensidad, empezamos a modular con ejercicio. Aquí mezclamos también, como les digo, la terapia multimodal, se mezcló también con radiofrecuencia y asa láser, que hicieron un súper movilidad, súper efecto cicatrizal y de remodelación, ¿verdad? Y de aquí para acá, ¿se acuerdan? Yo lo recibí aquí con 3 meses, sí, creo, 3 meses de evolución, ¿verdad? Y acá estamos hablando que en 4 semanas cerramos totalmente la herida, ¿ok? Entonces uno dice, 4 semanas es demasiado. No, no es demasiado, ¿ok? Para un paciente con insuficiencia venosa, está súper bien, ¿ok? Esta es otra paciente, insuficiencia venosa también. Y si se dan cuenta, el factor importante en todos estos pacientes es la inflamación, ¿sí? Tejido necrótico, fibrina densa, o sea, todos tienen las mismas características, no hay pierde. Entonces es como, no hay receta mágica, solo tengo que aprender a modular lo que ya sé que voy a modular. Veo la mano inflamada, veo el dedo inflamado, veo la pierna inflamada, veo la rodilla inflamada, sé que no va a cicatrizar, ¿ok? Entonces modular la inflamación primero y después ya preocuparme por hacer el ejercicio, por hacer todo. Obviamente el ejercicio en ciertos procesos crónicos me va a ayudar muchísimo, pero en procesos agudos tengo que ser más tranquilo, ¿ok? Es una paciente que tuvo una fractura de Jones del quinto meta, tuvo un clavo expuesto, sin embargo, al quitarle el clavo provocó esta herida, no cerró, se abrió más, un relajo, la pobre señora estaba desesperada, entonces vino, hasta después dijo que tenía insuficiencia venosa, ¿verdad? El médico se enteró hasta después, a pesar de que le hizo toda la historia clínica, ¿verdad? Al mencionarlo, pues no hubo complicación en la cirugía, pero después fue cuando ya se dieron cuenta, se mandaron a hacer estudios y dijo, ah, sí, yo tenía insuficiencia venosa, ¿verdad? Se le explicó, ya se empezó a modular con láser igual. Esta paciente, las primeras semanas fueron solo con láser, con asa láser, obviamente. Modulamos aquí la inflamación primero, empezamos con movilidades obviamente, y cuando llegó a este punto nos costó un poquito cerrar ese punto, entonces combinamos con asa láser e hicimos unas con onda de choque y nos fue de maravilla, cerró totalmente y pues tenemos una paciente feliz. Esta es otra paciente, si se dan cuenta, este es un proceso metabólico lento, paciente con prediabetes, ¿verdad? Que le costó llegar al cierre total. Si se dan cuenta, lo mismo, edema, ¿sí? Ya tenía 4 semanas, 4, 5, 6. Sí, tenía un mes, 2 semanas, ¿sí? Un mes, 2 semanas de evolución. Un proceso que vemos totalmente inflamado, ¿verdad? Hay fibrina densa, había tejido necrótico, el proceso de granulación estaba inflamado, si se dan cuenta es una cicatriz hipertrófica, entonces ya se trabajó, se moduló y se logró
cerrar en un periodo de 2 semanas. ¿Ok? Vamos aquí. Ay, este es mi pacientito nuevo que venía. Él viene. Tenemos muchos pacientes de Estados Unidos. Son carísimos. Y si ven, él tuvo una fractura, accidente de motocicleta. Se llama Irving. Él tuvo fijadores externos. Sin embargo, al quitar un fijador externo, formó un absceso. ¿Ok? Entonces lo quitaron, tuvieron que hacer cirugía. Ahí fue donde el médico le dijo, entras a otra cirugía. ¿Alguien tiene el micrófono ahí, por favor? Entras a otra cirugía. Lo operaron otra vez. El médico dijo, no, mira, vete a Guatemala, porque en Estados Unidos está el tema de que no todos los centros, en su mayoría de centros, no trabajan con alta potencia. Los láseres son con grado médico, tienen que recibir una certificación, algo así me estaba enterando. Si alguien sabe más información me dicen, pero igual los costos son carísimos. El paciente tenía seguro, sin embargo ya había superado por estas 3 cirugías que le habían realizado, pues vino con nosotros y en un periodo de 2 semanas, literal, después de 3 meses, ¿ok? De 2 semanas cerró totalmente. Hoy, justamente esta fotografía es de hoy, les puedo mostrar ¿cómo se llama? Mi fil de fotos, que aquí está, la tomé hoy a las 11:47 AM, yo bien feliz tomando la foto y dije, te voy a poner, incluso le dije a él, Irving, te voy a tomar la foto porque voy a exponer hoy sobre este tema y sobre este láser. Entonces, cabal, hoy tomé el video justamente pasando esto, me encantó, el paciente súper feliz, imagínense un paciente con 3 meses en donde no cierra una herida. Yo sé que ustedes han tenido esos pacientes, se han trabajado pacientes postquirúrgicos, diabéticos y todo eso, pues obviamente se van a dar cuenta que esto pasa y a veces tardan meses en cerrar las heridas o no cierran, y es complicado, injertos, un rollo. Entonces este paciente ya cerró, ya lo mandamos a su casita con su herida cerrada, trabajando ya ejercicios, movilidad, más intensidad de carga y todo esto. Vemos que hay una vasodilatación moderada en los puntos específicos en donde yo quiero pasar y controlar esa angiogénesis, ¿verdad? Y pues aquí les dejo unos tips de efectos antiinflamatorios, efectos analgésicos, regeneración de tejido, mejorar la microcirculación y efecto antiedema, ¿verdad? Que pueden tomar, si quieren tómenle un screenshot para que vean más o menos qué es lo que hace, cuál es el efecto biológico del láser. No los voy a mencionar todos, pero creo que ya hablamos mucho de los efectos que tiene, ¿ok? Contraindicaciones, y esto es bien importante, ¿ok? No lo vamos a utilizar en zona ocular o periarticular, ¿ok? Totalmente prohibido. Hay dispositivos especiales que nos ayudan a trabajar en forma periarticular, pero la verdad que yo que trabajo el tema de parálisis faciales también con láser, yo me concentro más en vascularizar el nervio facial o la rama facial, y si hay daño, hay una, ¿cómo se llama? Hay una lesión nerviosa a nivel de la rama bucal, cigomática o todo esto, pues ya trabajo estas líneas o estas líneas. Pero a nivel orbicular, pues trato de no trabajar, ¿ok? El tratamiento está contraindicado también en pacientes que tengan sensibilidad reconocida al tratamiento con la luz o tratamientos bebibles que sean fotosensitivos, ¿ok? Siempre preguntar, siempre, como toda historia clínica de pacientes, preguntar si tienen algún problema fotosensitivo o algún medicamento fotosensitivo, ¿ok? Con ataques epilépticos desencadenados por la luz, obviamente no. No sé si han escuchado de algunos trastornos de pacientes que ven luz azul o que ven algún tipo de luz y empiezan con algún letargo o migrañas o ataques epilépticos. Obviamente no, ¿verdad? Ese paciente se lo va a decir, oiga, le voy a pasar láser, ¿qué es? Luz. Ok, yo tengo epilepsia por luz. Entonces, obviamente no. Tengan problemas hemorrágicos, ¿verdad? Hemorragia activa, ¿sí? Aquí, y estén embarazadas, obviamente, ¿no? Aquí en embarazos, pues en mi caso, yo no lo aplico en el área de embarazo, pero en factores inflamatorios en los últimos trimestres de embarazo, en donde tendemos a tener pacientes con dolores a nivel de tobillos, a nivel de ¿cómo se llama? De Kerbein, pues obviamente yo lo he colocado sin ningún problema, ¿va? Enfermedades graves o contagiosas, ¿verdad? Es mejor obviamente no aplicarlo, ¿verdad? En pieles con temas psoriáticos o temas de urticaria o infecciones que nosotros vemos, obviamente no lo vamos a aplicar. Que padezcan enfermedades en donde esté contraindicado aumentar la temperatura de los tejidos o cáncer, obviamente no lo voy a aplicar,
¿ok? Los tiempos de tratamiento, la verdad que patologías así bien crónicas y áreas grandes como espalda, y les estoy hablando de una espalda completa, son 12 minutos máximos, ¿verdad? ¿Sí? Y trabajamos a 8 minutos por protocolo, hasta 4, hay protocolos de 3 minutos con áreas grandes, ¿verdad? Todo depende de mis objetivos. Ahora, aquí me hacían una pregunta de cuánta frecuencia de tratamiento. Los pacientes que les mostré fueron 6 sesiones, la mayoría de pacientes, ¿ok? En algunos me llevo 4, en Irving fueron 3, 4, 5, 6, igual 6 sesiones, 6 sesiones, 2 semanas, súper rápido, intercalando un día. He aplicado láser todo el día, o sea, todos los días o 2 veces al día en atletas de alto rendimiento. Como es un fotobiomodulador, no produce ningún efecto secundario. ¿Ok? A menos si tiene infección, obviamente no lo voy a aplicar, ¿va? Patologías en fase aguda, pues 4 a 6 tratamientos, las crónicas entre 8 a 12 tratamientos, todo va a variar. Cicatrización de heridas, perdón. Obviamente hasta su cierre, ¿sí? Aquí. Y si no está cerrando es por algo, hay que ver el metabolismo del paciente, si tiene procesos insulínicos, todo eso, o sea, hay que investigar más. Pero si yo media vez hago una primera sesión de láser y veo un efecto positivo, obviamente eso va a cerrar muy rápido, ¿ok? Como les decía, las frecuencias de los tratamientos, se sugiere realizar el tratamiento, se realiza cada 2 días, ¿verdad? Y en procesos crónicos los podemos aplicar hasta diariamente para modular el dolor, ¿va? Espero haber contestado tu pregunta. Vamos acá. Ventajas del láser es que es un tratamiento no invasivo, sin dolor, es atóxico, no utilizamos ningún químico, ¿verdad? Su fuerte efecto no antiinflamatorio. Aquí la marca lo marca antiinflamatorio, pero yo lo llamo modulador de la inflamación, ¿sí? Es reductor del dolor, ¿verdad? El proceso inflamatorio hematoso, ya lo platicamos, ¿verdad? Mejora la funcionalidad y el rango de movimiento, obviamente por inhibición del dolor y mejorar viscoelasticidad del tejido. Ya hablamos que puede afectar sobre las proteínas, ¿verdad? Entonces, puede, no mayor fuerza, sino que ayuda a mejorar la contracción muscular, ¿ok? No es que aumente la fuerza, ¿sí? Prevención de otras patologías también, como reactivar una úlcera, ¿sí? Y obviamente mejorar la calidad de vida. Bueno, ahora ya entramos a las fases de preguntas, ya estamos casi por terminar. Entonces, aquí voy a responder las que están acá. Las ondas de choque se colocan alrededor de la herida o sobre. Ok, esta es una pregunta importante. Siempre me gusta aplicar láser antes de las ondas de choque. ¿Por qué? Porque el láser me mejora la viscoelasticidad del tejido, obviamente, pero me hace el tejido más permeable. ¿Ok? Por la vasodilatación que produce. Entonces, cuando metemos las ondas de choque y su efecto de mecanotransducción, obviamente va a tener un efecto mucho más potenciado. ¿Se colocan alrededor de la herida? Sí, se colocan alrededor de la herida, porque lo que queremos es favorecer el efecto de granulación y obviamente lo que hacemos es el proceso angiogénico de alrededor de la herida. Se coloca sobre la herida, obviamente lo puedo colocar sobre la cicatriz. Hay estudios y hay procesos en donde se ha hecho aplicaciones de onda de choque sobre la herida, pero ya son en lugares controlados y áreas controlados. Yo lo manejo alrededor, ¿verdad? Y sobre cicatrices. Vamos a ver. Ya contesté lo de láser embarazadas. Cuando hay material de osteosíntesis, no hay ninguna contraindicación en material de osteosíntesis. Es un láser atérmico. Igual los láseres que son térmicos pues no deberían de tener contraindicación. Los materiales de osteosíntesis son de metal con recubrimiento de titanio. No, son atérmicos, ¿verdad? Tampoco. En adolescentes se puede aplicar, claro, se puede aplicar en adolescentes. En algunos abordajes, yo he hecho abordaje en algunos niños en donde se necesita, pero no, nunca sobre epífisis de crecimiento, ¿ok? ¿Qué abordaje se le puede dar a un paciente con herida de 1 a 8 meses, de 1 a 8 meses de evolución? Uf, tendría que ver, amiga o amigo, no sé, Argel, tendría que ver la herida. Ya
pues si quieres yo te puedo apoyar en esa parte, me puedes escribir a la página de Instagram que la voy a poner en un momento, porque para poderte darte eso, yo tengo que ver la herida, ¿sí? Me dices que no es diabético, tengo que ver cómo está la inflamación, comparativos, si tienes fotos comparativos de un miembro y otro, tengo que ver qué tratamientos ha hecho, hay que ver tú me dices que no es diabético, pero no sé cómo está con la parte de sus picos de insulina por la mañana, o sea, siempre hay que ver ese tema, ¿verdad? O si es prediabético. Em, Osteomielitis. ¿Tiene osteomielitis? Solo dime si tiene osteomielitis. No había leído eso. Necesito que me contestes eso porque eso es lo más importante. Ok, ya la controlaron. Es diferente decir que ya la controlaron a que no tiene nada. Ya le hicieron el centellograma, es energía nuclear, es para ver si hay infección en el hueso. No sé si ya tienes el centellograma de este paciente. Uf, te puedo mostrar unas fotos increíbles de pacientes que hemos recuperado con osteomielitis. Primero se resuelve obviamente eso, no lo tenemos, sí. Tienes que ver una fístula tisular, que una fístula tisular no sé si está supurando, tenemos que ver si está supurando o no. Una fístula tisular es mención de que hay un agente extraño que está, es el aviso del cuerpo de que hay algo adentro que no deja cicatrizar el hueso, ¿sí? O periósteo o tejido profundo, pero siempre hay que manejar eso. Si quieres escribirme, podemos hablar del caso. He visto casos en Estados Unidos, España a distancia, en Guatemala, en la ciudad capital, en una insuficiencia venosa que te puedo mostrar de Nicaragua también que la logramos controlar utilizando láser, radiofrecuencia, ejercicio, movilidad, ¿verdad? Nos ha ido muy bien. Entonces, si quieres, escríbeme y ya vemos eso más específico, ¿va? Heridas extensas, injertos de piel, totalmente. Si aplicas láser te va a ir muchísimo mejor. Hay tabla de dosis. Por más antibiótico que tome, si está activa la osteomielitis, no va a cerrar. No va a cerrar, definitivamente. Por eso te digo, te puedo mostrar las fotos de este paciente. Voy a hacerte ahorita porque es que estos casos sí me llaman mucho porque tengo una amiga por la que pasamos por un proceso difícil hasta que tuvieron que hacer injerto óseo. Aquí está. Esta paciente, ay, no sé si lo ven allí. Ahí está. Esta paciente tenía la osteomielitis, se detectó después del centellograma, se tuvo que hacer injerto óseo con cresta ilíaca y se puso cemento, ¿verdad? Y ahí ya cerró la herida. Pero era eso lo que lo tenía frenado. Entonces, hay que modular eso, ¿va? Hay tabla de dosificación para diferentes patologías. Eso, algunos equipos lo traen, más sin embargo, tienes que modular todo. O sea, no hay una dosificación exacta porque tienes que ver el fototipo de piel, si es agudo o crónico, y los yulios, la cantidad de yulios que quieres pasar. Entonces, si adquieres un equipo igual interferenciales, te da capacitación. Igual estábamos hablando ahí de abrir una certificación sobre el tratamiento de heridas, cicatrices y procesos musculoesqueléticos, en donde te iría muy bien. El láser es, todo el tema de alta potencia es entenderla. Una vez entendida, tú teniendo estos parámetros en cuenta de área, fototipo de piel, agudeza de la lesión y características de la herida, tú vas a poder hacer maravillas con tus equipos, ¿ok? ¿Cuáles han sido los criterios a considerar del láser? Habían sido, Dania, ¿solo en qué? ¿Cuáles habían sido los criterios a considerar del láser? No entendí eso. Puede favorecer segmentos artrósicos. Aquí, Lucy, sabemos que la artrosis, pues, es un tema que está en estudio. No es que haya una cura específica. Sin embargo, ya se están haciendo muchos. Acabo de estar en Colombia en el Congreso de Ondas de Choque Focal, el Congreso Mundial de Ondas de Choque, por ¿cómo se llama? Por la Asociación de Onda de Choque. Se están haciendo ya muchos temas sobre viscosuplementación
o PRP o células MULS o células madre combinadas con ondas de choque láser de alta intensidad para formar ciertos callos fibrosos y enlentecer procesos artrósicos. Nosotros ahorita tenemos el primer caso que estamos haciendo en rodilla con ondas de choque focal. La paciente aceptó y vamos a ver cómo nos va. Queremos hacer un estudio. En quemaduras por electricidad te va súper bien el láser, ¿sí? Y el láser, aquí lo tengo para que vean. Aquí está mi amiguito. Aquí estoy en la clínica todavía. Es portátil. Entonces, pacientes con quemaduras los podemos llevar totalmente a hospitales, a sanatorios y todo para poder trabajar fases iniciales. ¿Sí? Entonces me va a potenciar mucho el proceso de cicatrización y va a modular la inflamación, que ya hablamos que eso es lo primero que tenemos que modular para mejorar este proceso. Y obviamente, pues ya acelerar el proceso de cicatrización de esa quemadura. ¿Ok? ¿Cuál sería la función del láser en combinación con una radiofrecuencia? Porque comentaste que en combinación con ondas de choque el láser ayuda a la permeabilidad, pero en el caso de la combinación con radiofrecuencia, ¿cuál sería la función del láser? Ok. El chiste aquí de combinar energías está súper bien. ¿Por qué? Yo siempre digo, 1 o 2 energías, súper bien. 3 es demasiado. Pero sí, el láser se está mezclando mucho con radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque la radiofrecuencia es un acelerador metabólico por inducción. Y el láser es un acelerador metabólico, pero por fotobiomodulación. Entonces, son 2 componentes metabólicos diferentes para nuestro cuerpo, acelerando un mismo cuerpo. Entonces, he visto muchos mejores resultados. Igual, láser, fotobiomodulación, onda de choque, mecanotransducción. 2 efectos biológicos totalmente diferentes, acelerando procesos angiogénicos. O sea, es potenciarlo más todavía. Desde mi proceso y con muchos fisioterapeutas españoles que conozco, como Lucía Tarso, que también ha llegado a México, Ignacy de la Rosa, Julen en Asturias, con varios fisioterapeutas, están haciendo estas terapias multimodales, que es lo que voy a hacer incluso en Perú ahorita, para mostrar la combinación de estas tecnologías, ejercicio funcional obviamente, biomecánica, toda la parte de funcionalidad, para mejorar estos procesos. ¿Sí? Entonces, láser es por inducción eléctrica, ¿verdad? Claramente, y fotobiomodulación. Entonces, estás combinando 2 energías de muy buena calidad, ¿va? ¿Se ha utilizado para el manejo de la sensibilidad para acompañar el tratamiento de dolor crónico? Sí, obviamente. En el caso del tema de la sensibilidad, este láser está muy bien porque no, es un láser seguro, como lo decíamos, no levanta la temperatura, entonces podemos trabajar toda esta parte. No sé si aclaró ese punto al principio, pero ¿cuál es la diferencia y ventaja de un láser normal y un láser de alta potencia? Digamos que el anterior ya está desactualizado. El láser de baja potencia funciona muy bien. Chattanooga tiene unos muy lindos. Sin embargo, es lo que decía, tenemos que ver las características clínicas, lo que quiero lograr con mi paciente. Obviamente un láser de baja intensidad, me voy a tardar muchísimo tiempo para cubrir. Imagínate un paciente quemado, con una quemadura extensa de miembro inferior y superior, con un láser de baja intensidad, la verdad que yo ni lo llevaría, ¿verdad? Ahora, una úlcera pequeña y todo, un láser de baja intensidad me da súper bien. Un dolor de rodilla, un dolor en muñeca, dedos, facial y todo, un láser de baja intensidad me va súper bien. Nunca lo voy a desmeritar porque es una herramienta súper buena. Pero cuando ya hablo de algo extenso o algo crónico, pues obviamente el láser tiene beneficios muy buenos, pero no me voy a tardar 10 horas, me voy a tardar 8 minutos, 5 minutos, 4 minutos. Entonces ahí es donde vemos costos-beneficios, ¿verdad? Tener un láser de alta intensidad me va a hacer atender a más pacientes en menor tiempo. ¿Ok? Mencionó que se impartían certificaciones sobre este equipo. Hay fechas próximamente. Eso es con mi bella Magali de Ceci, ¿verdad? Que ahí les puede preguntar. Pues ahora no hay otra pregunta. Me dicen si hay otra pregunta de mi parte. Pues esta es mi página, esta es mi clínica. Todos ellos fueron mis alumnos y ahora son parte de nuestro equipo en Proficio, ¿verdad? Somos 13 fisioterapeutas al servicio de la comunidad, como dicen en México. Me gusta mucho mi trabajo, pueden seguirme en Proficio Shela, esa es la página de la clínica. Estaría encantado de que me preguntaran. Siempre convivimos y compartimos con todos los estudiantes de varias partes del mundo. Salvador, Costa Rica, Panamá,
Honduras, Guatemala, México, España, Perú y Colombia, varios lugares. Entonces, de mi parte, por ahora es todo. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Magali, tú me dices. Hablé mucho. Ya me dolió mi... Hola Javi, pues por nuestra parte, de parte de Ceci Equipos Interferenciales, un gusto y un placer que nos hayas compartido pues todo tu conocimiento. Chicos que se conectaron, muchísimas gracias. Les dejo aquí los teléfonos de Ceci por cualquier duda o comentario. De igual manera, veo que aquí también nuestro máster nos deja sus redes sociales para que, bueno, pues por ahí también vayamos a seguirlo y vayamos viendo qué es todo lo que él hace, porque hace muchísimo. Javi, pues por nuestra parte, muchísimas gracias. Si ya no hay más preguntas, sería todo. Chicos, ¿ya no tienen alguna otra pregunta? Les voy a tomar una foto. Ya le tomé una foto. Listo, Javi, pues creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Como bien lo dice Dani a Eric, muchísimas gracias por tu tiempo. La explicación estuvo fabulosa y esperemos que pronto estés en CECI con nosotros en algún curso, algún máster, un workshop, algo muy interesante para nuestros participantes. Muchísimas gracias, Javi. Gracias y buenas noches a todos. Ya saben que ahí estamos en redes sociales y espero conocer a algunos en México pronto.